Qué cosa, ¿no? Qué cosa el periodismo hoy, porque es un tiempo complicado. Creo que también el periodismo está pasando por el mismo momento de, no sé si decir desconcentración o desconcertación frente a esta cosa nueva, disruptiva, que es lo de Javier Milei. Me parece que no está muy aislado. Me acordaba ayer, justamente a raíz de una nota que me hacían de una radio de TAN, y hablábamos de esto, y yo le decía, me acordaba del análisis de lo que había pasado. ¿Te acuerdan del debate Massa-Milei? Sí, el último. Donde absolutamente todos los análisis profesionales... Y decían el profesionalismo de Massa. Claro, el análisis profesional de los profesionales, analistas y periodistas, decían que lo de Massa había sido rotundo. Y las redes decían otra cosa. Y los estudios que se hicieron después, claro. no fue así. Y creo que ahí ya hay una semilla, me parece, de esto que va pasando ahora, donde indudablemente hay una percepción distinta de la gente, donde la segmentación, que creo que lo hablábamos el otro día, Gustavo, en la radio, esta segmentación casi atomizada, porque ya ni siquiera se puede hablar de una segmentación etaria, de características sociales, sino que además en cada rango etario hay una o dos segmentaciones. Claro, hay segmentación y dentro de la segmentación fragmentación. Fragmentación, exacto. Entonces, sí, hasta en algunos casos hablar de atomización. Bueno, entonces, que va en consonancia a también ciertas ideas basadas en el individualismo, en el personalismo. Bueno, y después está el fenómeno de las redes con la creación de esas burbujas. Claro. ¿No? Y burbujas de aislamiento en grupo o de manera solitaria. Claro, ¿no? que son, digamos, burbujas o tribus donde no está aceptado ninguna opinión que no sea la que yo tengo. Claro. Entonces, el que opina distinto dentro de mi burbuja, lo expulso inmediatamente y me quedo dentro de esa burbuja. Entonces, claro, son burbujas de intolerancia que se van gestando, y ahí el periodismo se supone que tiene que cumplir un rol. Algún rol. Un rol amplio de tratar de llegar a todo eso. Y necesitamos como Diógenes, el filósofo, algo que nos ilumine. Con un elemento extra en donde la verdad ya no importa tanto, sino que la audiencia quiere que le des la razón. Y eso ha significado también en un deterioro en la imagen del periodismo a nivel global. Sí, y en la falta de crédito. Claro. Vos sabés que, entre otras cosas, bueno, yo hoy seguí mucho lo que fueron las elecciones parlamentarias en Europa, donde hay muchas cuestiones para comentar. Francia y Alemania. Pero algo que me llama la atención en España, en todo esto nuevo que estamos viviendo, que aparece un nuevo partido político que logra meter 3 legisladores en el Parlamento Europeo. También de extrema derecha, dicen que más extrema que Vox. ¿Cómo se llama ese partido? Se acabó la fiesta. Sí. Ese es el nombre del partido. Sí. No es un chiste. Sí. Y aunque parezca chiste. Nacieron ayer, y hoy están poniendo 3 legisladores en el Parlamento Europeo. Lo llevemos a la Argentina. Hasta hace 2 años, Milei era un chiste. No, sí. Hace 2 años, hoy es el presidente. Y yo tengo dudas sobre la sustentabilidad. En eso Gustavo piensa distinto, pero yo tengo dudas sobre la sustentabilidad del modelo. No, obviamente, a ver, creo que de las cosas que estamos discutiendo ahora es cuánto dura esto, porque hay como elementos que me parece que son bien interesantes. Fíjate vos cómo el reclamo fundamental al momento de llegada de Milei era la inflación, era el punto más crítico y preocupación de la gente, y esto que instala Milei como la casta, que en ese debate que hablábamos hace un rato queda muy representado Massa como esa casta y Milei como la víctima de la casta. ¿Qué hace la sociedad? Después se traslada, y eso se traslada
a toda la sociedad como víctima de la casta y fruto de las acciones de esa casta teníamos la inflación que teníamos, etcétera. Empieza a bajar la inflación y empieza a cumplirse uno de los puntos que Milei anuncia: voy a bajar la inflación. Ahora, el tema es, cuando empieza a bajar la inflación, ¿qué pasa? Bueno, ya está, ya cumplió, bajó la inflación. ¿Y ahora qué aparece? La desocupación como principal preocupación. Y hasta ahora no hay respuestas a eso. Entonces, cuando la inflación, que aparentemente, Néstor creo que nos va a ilustrar mejor de esto, va a bajar este mes también. Que va a bajar, que creo que va a ser el 5. No sé el mes que viene. Pero, claro, ahora parece que se detiene esa baja, y el tema es, ¿cuál es el mecanismo por el que, llegada a este nivel de inflación, empieza a despertarse la posibilidad de recuperación, digamos, la reactivación, y con eso la posibilidad del empleo? Porque en la gente común no hablan de reactivación, hablan de la falta de empleo. Es como demasiado complicado el análisis de la reactivación. Yo quiero trabajar. No, es un camino con precipicio y una mole de piedra, un paredón del otro lado. Sí, entonces, bueno, ahí me parece que está este dilema, y el periodismo tiene que ver cómo se mete ahí. Yo creo que lo que decía Néstor hace rato, porque la gente ha segmentado también el periodismo. Sí, entonces, es decir, a mí en este medio hablan de tal cosa y, bueno, ya está, no quiero escuchar, no quiero que me digan lo que están diciendo, no es lo que yo quiero escuchar. Me voy a buscar un medio donde digan lo que quiero escuchar. Quiero escuchar. Vos sabés que recién acabo de estar mirando en el canal de YouTube, todos estos programas yo los subo al canal de YouTube, y se está repitiendo que cuando aparecen posiciones críticas a Milei, hay gente que está enojada porque hay posiciones críticas. Y en realidad lo que yo digo es la libertad avanza, digamos, la libertad es la posibilidad de dar tu opinión, si no, no tenemos libertad. Sí, claro. Esto me parece elemental, pero forma parte de esto, es decir, gente que de pronto mira un programa, no está de acuerdo con lo que se dice, tanto por el entrevistado o en una de esas por nosotros mismos, y la gente pone esos reclamos. Me parece sano, digamos, desde el punto de vista de que hay una dinámica de ida y vuelta, pero también no es para enojarse en algunos casos, porque simplemente lo que uno hace es charlar, conversar y poner hechos en evidencia, ¿no? Hay como un eje corrido, me da la impresión. Como que se corrió el eje de la Tierra. Sí, más o menos. Fue como, ¿no? De hecho está corrido. Sí, como ese terremoto y maremoto que sacudió el sur de Chile, Valdivia, en los 60 años. Bueno, parece que en el periodismo también hemos tenido la suerte de maremoto, terremoto, algo. Todo junto. Porque yo decía el viernes, es increíble, y se me ocurrió pensar que teníamos que volver a hablar de una cosa que parece como obvia, que no debería ser, que es el rol del periodista y la libertad de expresión o la libertad de prensa. Y se empieza a hablar ahora, y mucho, además cuestionamiento por parte de este gobierno fundamentalmente, y una cosa que era una obviedad antes, que era, por ejemplo, la libertad con la que se supone que el periodista tiene que trabajar y que tiene como mochila fundamental la responsabilidad para llevar esa libertad que le dan. Una cosa absolutamente obvia. Ahora, parece que tenemos que empezar a explicar que la libertad de expresión no es una prerrogativa del periodista, sino un derecho de la gente. Exactamente. Es decir, hay un derecho superior que la UNESCO lo trabajó mucho, que se llama el derecho a la comunicación. Es el derecho a poder acceder también a información. Entonces, estamos aquí como que ese derecho a la información que tiene la gente se ha corrido a una prerrogativa de los periodistas. Sí. Entonces, claro, tenemos que empezar del principio de nuevo. Claro. Así que estamos volviendo al inicio de todo esto. El derecho es para el ciudadano, para la sociedad. Ya no hacía falta conversarlo esto, pero parece que sí. No sé, se me ocurre que estamos así en un proceso extraño. ¿Y qué pasa en las provincias? ¿Cómo ves que está pasando? Porque
Vos viste que las elecciones provinciales fueron una cosa, la nacional otra, hay ciertos liderazgos en las provincias. Yo creo que hay como una... Fíjate lo que pasó en las provincias. Los liderazgos provinciales pudieron sostener muchas de las en la elección provincial, intendencias y todo lo demás, y lo que pasó después en las elecciones nacionales. Nosotros tenemos el ejemplo. En la primera elección, el porcentaje más alto de votos lo saca Milei en un pueblo de Salta. Sí, lo de San Antonio de San los Pobres Antonio en de La los Paz. Pobres. Entonces, donde no había ni siquiera una persona que reparta votos, ni que cuide los votos en los cuartos oscuros, y saca el porcentaje más alto. Ahí me parece que hay, digamos, como una suerte de preocupación en las provincias de hasta dónde este fenómeno se sigue acentuando, se detuvo, o digamos, con el desgaste propio que va a tener el gobierno, empiezan a aparecer más rasgos de casta en Milei que lo puedan llevar, digamos, a ponerlo en la grilla de la política tradicional y de la política... Hay un elemento interesante para incorporar en todo esto que también tiene que ver con Milei, la campaña de Milei, cuando entró a hablar de periodistas ensobrados. Claro, sí, sí. Ahí me parece que también hay como un golpe abajo de la línea de flotación, porque es cierto que hay periodistas ensobrados. Sí, claro. Claro, Sí, pero no es la generalidad. No es la generalidad, Sí, claro. y además es un discurso un poco que si uno mira con detalle se le vuelve en contra. Es que ahí es donde aparece esa desfiguración del periodista, que no es periodista, pero que termina siendo un operador. Un claro, operador sí, político. Sí, sí, claro, sí, sí, ¿no? claro. Vos fíjate que yo decía el otro día que es difícil hablar de que no hay censura. No hay ningún gobierno al que le guste que lo investiguen y que le saquen las cosas. No hay ninguno. Digamos, puede haber ni que le gobernantes- miren las hilachas. Nada. Ni siquiera eso. Puede haber gobernantes que tengan más fuertes los rasgos democráticos, que sean más tolerantes, pero en definitiva a ninguno le gusta. Entonces yo decía el otro día que hay bastante autocensura también. Sí, sí. Fruto obviamente de muchas cosas. Que lo charlamos en la Pero radio. lo hablamos el otro Sí. día, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo de esto que ocurrió en estas últimas horas con el hallazgo de mercadería de acción social de la municipalidad en la casa de un pariente de la exintendente Betina Romero. Es un escándalo espantoso. Ahora, fíjate vos lo que es el escándalo del Fondo de Reparación Histórica o del Fondo del Bicentenario, Exactamente. o de lo espantoso que pasó con ese Ministerio de la Primera Infancia, otro desfalco, pero no pasaba nada. Entonces, cuando vos te pones a pensar que si hay acciones de un gobierno, como el caso de Urtubey, digamos, censurando, lo que sea, no digo que haya sido, sino lo pongo como ejemplo, termina ese gobierno, se supone que termina esa acción de censura o lo que sea, y se debería empezar a investigar todo lo que pasó. Estamos hablando de uno de los desfalcos más importantes que ha tenido la provincia, con pruebas más que evidentes como nunca existieron. No están las obras ni está la plata. No hay mucho más que hablar. El Pero resto hay de tener la... una justicia también que viene en mora. Claro, entonces, ¿qué pasa? Una justicia que no se mueve y un periodismo que tampoco, digamos, denuncia. Entonces la justicia está como muy cómoda, porque además se armó esa justicia para la impunidad. El otro día escuchaba y estábamos hablando del tema de la corrupción y esto, y decía que el tema de la corrupción es un fenómeno mundial, no hay ningún país que no tenga corrupción. Lo que no tienen es impunidad en los niveles que tenemos nosotros. Entonces es distinto. Y esto pasa. Entonces, se supone que terminado ese gobierno de Urtubey, bueno, termina esa censura que se había aplicado. Y hay que rendir cuenta. Entonces, el supone. periodismo podría, digamos, empezar a investigar todo lo que se supone que es el Y la gobierno de justicia Urtubey no dejó. acelerar todas las Y la presentaciones. justicia, digamos, ante la noticia de crímenes que hay abundante, no hace nada. Y ni si sigue vamos a habiendo nada. casos anteriores o simultáneos, la cuestión de la ciénaga, Bueno, por Que eso. son causas que están abiertas. el hangar y todo eso. ¿viste? Sí.
Al procurador de la provincia con el tema de la Ciénaga, cuando ordenó reabrirlo el caso, lo hemos invitado y nunca lo pudimos traer. En el único momento, acordate, que se movió algo la justicia fue cuando se pelearon Romero Urtubey y y Romero. Romero, Y exactamente. fue el único momento. Es más, un juez hasta se animó a pedir el desafuero de Romero, que era el juez Pipino. Me acuerdo porque lo cubrimos nosotros en un Exactamente. programa. Bueno, es decir, hasta eso. Pero indudablemente llegó el momento del acuerdo, se arregló, Y se calmaron las aguas. y el mismo juez que había pedido el desafuero termina archivando las causas. Bueno, ahí estamos.